Tu subconsciente dirige el 95% de tu vida. Muy buenas, soy Verónica de la Fuente y hoy vengo a hacerte un súper resumen de un libro maravilloso para que aprendas a realizar una sanación emocional profunda. Estamos hablando de Ser Mejor Ser, un libro de Margarita Blanco, no sé si lo veis por aquí. Bien, pues os traigo un pedazo de resumen que no te va a dejar indiferente. Todos tenemos un niño herido en la infancia. Todos hemos vivido circunstancias en las cuales no hemos sabido comprender. Y estas las arrastramos durante toda nuestra vida, hasta que no las hacemos conscientes, evidentemente. Todo lo que vives en tu vida, ya sea a nivel laboral, a nivel económico, a nivel amoroso, tu relación contigo misma o contigo mismo, todo está dirigido por ese niño herido. En el resumen de hoy te voy a demostrar y vas a darte cuenta de cuáles son las creencias que arrastras desde siempre y de qué manera vas a poder solucionarlas. Así es que comenzamos. Mirad, el niño interior, cuando nos referimos al niño interior, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es nuestro ser emocional. Es esa serie de emociones, de sentimientos que se van gestando en nuestra infancia cuando somos bien pequeñitos. Los niños muchas veces no entienden por qué los adultos actúan de cierta manera o por qué dicen lo que dicen esos adultos. Y en ese ser, en ese niño, se van creando ciertas heridas que van reprogramando su mente. Y de hecho, es lo que va a dirigir tu vida adulta. Esa programación mental que has adquirido desde pequeño. Por ejemplo, problemas entre hermanos, la depresión, no aguantar en un trabajo u otro, o no aguantar mucho tiempo, las parejas que atraes, todo viene dado por esa programación que tienes en tu mente, por ese 95% del subconsciente. Por eso es muy importante que aprendamos de esto, que aprendamos a detectar cuáles son esas creencias para poder ir avanzando en la vida, porque de hecho, si no detectamos todo esto y lo sanamos, como el 95% de nuestra vida está dirigido por nuestro subconsciente, va a seguir atrayendo la misma basura que sigue atrayendo hasta ahora. Entonces, es importante darse cuenta de esto. Mirad, normalmente se da un ciclo en el cual es un niño con trauma, más o menos consciente, da igual, es un niño que algo que no comprendió, algo que le dolió y no supo gestionar. Es un adolescente difícil y eso se transforma en un adulto con problemas. Queramos o no queramos darnos cuenta. Y esto, el problema de todo esto, es que es un ciclo que se repite una y otra vez entre padres e hijos, entre generación y generación. Y de hecho, por eso es que ya no es importante solo que lo sanes para ti, sino que lo sanes para tus hijos y que tus hijos puedan crecer con sus niños, pues los niños interiores lo más sano posible. Entonces, normalmente, ¿cómo vamos a poder arreglar esto, ¿no? Sanar ese niño interior? Pues lo primero tenemos que hacer es enfrentarnos al dolor. Y eso el ser humano tiene bastante problema con esto. Yo puedo dar mi opinión y lo que yo viví, y la verdad es que yo todos los dolores que tenía de pequeña un día los olvidé y seguí viviendo. Y sigues viviendo tu vida en automático y al final esto es un error gravísimo porque esos dolores siguen estando dentro de ti y siguen dirigiendo tu vida, tus acciones, tus palabras, tus pensamientos. Entonces es súper importante aprender de esos errores, agradecerlos, porque al final te aseguro que cuando te das cuenta y quieres cambiarlo, tienes que agradecerlo porque te van a convertir en una persona mucho mejor para ti y para los demás. Entonces yo hoy en día puedo dar gracias de todo lo que he vivido, todo lo que he pasado, porque gracias a eso me van a convertir en la persona, o me han convertido en la persona que hoy soy o que voy a llegar a ser. Y además tienes que entender al otro, pues porque la otra persona a la que te ha hecho daño, queriendo o sin querer, porque muchas veces no nos hacen daño queriendo, otras sí,
al final arrastra sus propias heridas, que también las arrastra de sus padres, porque al final, ya como voy a ir explicándote a lo largo del resumen, verás que somos espejos de nuestros padres, de sus miedos, de sus creencias, y al final la persona que te ha hecho daño arrastra también sus propias heridas. Todos los niños tenemos como unas necesidades de amor que tienen que ser cubiertas. Las necesidades de amor, repito, de guía, de confianza, de respeto, de protección. Y cuando esto nos falta, esto se transforma en culpa, en rabia, en problemas físicos, en enfermedades, en ansiedad, en tristeza. Y todo esto es lo que tenemos que transformar. Tenemos que convertir ese niño herido en nuestro niño de la guarda, por así decirlo, como el angelito de la guarda, pues igual, pero ese ángel es el que tenemos que transformar dentro. Que este va a ser nuestra parte sabia, nuestra parte noble, nuestra parte intuitiva, y al final es lo que nos va a hacer tener una mayor conexión con lo divino, con nuestro yo superior, con la energía superior, ¿vale? Entonces es importante esa conexión también, pues, para poder ser feliz y para poder ser más conscientes de la vida. Luego la autora nos habla también a nivel físico del cerebro, pues tenemos en nuestro cerebro, según el doctor MacLean, hay tres partes: la reptiliana, que es la más antigua, que es la que nos dirige, la que dirige la respiración, la digestión, la circulación. Luego tenemos el neocórtex, que es el que dirige, es la función lógica de nuestra manera de actuar, de ser, de pensar. Y luego tenemos la parte límbica. Aquí, esta es la que dirige la amígdala, el hipocampo, y bueno, pues aquí es donde se guarda la memoria emocional. Y esto es importante saberlo porque es ahí donde se guarda, donde se crea nuestra forma de reaccionar ante la vida. Luego nos habla también de la doctora Stephanie Mines, que esta nos habla en vez del cerebro de los óvulos. Y aquí esto es importante, pues, porque están habiendo muchos estudios de respiración consciente y etcétera. Y de hecho yo tengo una meditación que es para esto, que es los traumas que ya tenemos en el embarazo. Y en el mismo embrión ya pueden haber traumas que arrastramos, que se bloquean y se generan bloqueos energéticos. Dice que, cuando la mamá está embarazada, puede ser que, por ejemplo, por alguna situación de estrés o porque no le venga bien tener al niño en ese momento, o cualquier pensamiento que tenga la madre que haya de rechazo, o que quiera abortar, por ejemplo, pues crea una subida de cortisol y de adrenalina en el organismo que causa daños en el feto. O sea, es como que su cerebro cree que él es el problema, y eso deja una huella en el bebé de la madre. ¿Cómo podemos recuperarlo? Bueno, pues no tenemos que olvidar nunca a ese niño, tenemos que jugar con él, divertirse, mimarlo, consentirlo y sobre todo hacer cosas que no nos lastimen a nosotros mismos. Luego la autora nos habla del autoconcepto. Un niño no tiene autoconcepto, él no sabe lo que es ni quién es, simplemente tiene como espejo en su vida a mamá y a papá. Y mamá y papá son quien tienen que mostrarle y darle las necesidades vitales a ese niño, como el amar y ser amado. ¿Qué pasa? Que muchas veces, consciente o inconscientemente, queriendo o sin querer, al niño se le dice: ¡qué tonto eres! Tú no vales para eso. Tu hermano es mejor, por ejemplo. Yo lo hago, que tú no sabes. O insultos hacia su físico, que te estás poniendo muy gorda, muy gordo, cositas así. Esto hace que el niño, cuando crezca, haya un adulto triste, enfermo, que se siente insuficiente, que se sienta, que coja enfermedades, repito, y todo esto va creando en nosotros creencias limitantes.
Las creencias limitantes, o sea, al final son aquellas que dicen cómo ves tú el mundo y cómo te tienes que comportar ante eso. Y tenemos creencias limitantes pues del índole no valgo, no merezco la pena, esa persona es mejor que yo, voy a fracasar. ¿Y qué pasa? Que esto crea un autorrechazo en nosotros mismos de manera inconsciente muchas veces, porque otros somos conscientes de que nos estamos rechazando a nosotros mismos. Y esto lo que hace es que al final atraigas más de lo que tú eres, porque al final a tu vida vas a traer lo que tú eres, ni más ni menos, o lo que tú crees que eres, porque somos mucho más de lo que creemos que somos. Fíjate la frase. Y atraerás personas, circunstancias, da igual, todo para validarte lo que tú piensas de ti. Ese autorrechazo. Y al final estas creencias limitantes pues dirigen nuestra vida hasta el punto que creemos, actuamos como, o dirigimos nuestra vida como si fueran ciertas. Jamás las cuestionamos. Además haremos lo que sea para que se cumpla esa profecía y nos convertimos en nuestro peor enemigo. En nuestro peor enemigo. Estas creencias, ¿por qué cuesta tanto quitar esas creencias? Porque al final se han convertido en redes neuronales en nuestro cerebro. O sea, han formado neuronas y claro, cada vez que te pasa X, pues al final reaccionas de la misma manera porque activas la misma red neuronal que has creado con ese tipo de pensamientos reiterados. Y al final el cerebro es adicto a las emociones negativas. Es adicto a las emociones negativas. Tú piensa una cosa, que cuando te pasa algo malo, o crees tú que es malo, fíjate que el cerebro, o sea, ya no solo se acuerda de eso, es que te acuerdas de no sé qué, de no sé más, es que le encanta estar en ese bucle, le encanta. Entonces todos esos pensamientos repetitivos al final se convierten en una elevación del cortisol y es que nos acostumbramos a vivir así. De hecho, cuando tú intentas sanarte, te encuentras raro, en un estado diferente de energía, porque tu cuerpo lleva tantísimo tiempo trabajando con esos niveles de cortisol, viviendo con esa intoxicación mental, esa intoxicación y química al final, que no sabe vivir de otra manera. Te sientes como extraño y a mí eso me pasó al principio de todo esto. Bueno, para la autora, ¿qué es ser feliz? Pues bueno, dejar de culpar al pasado, y bueno, yo estoy de acuerdo, dejar de culpar al pasado, a tus padres y a ti mismo de lo que pasa y hacerte responsable al final de cambiar tu vida. Y cambiar, pues eso, tenemos que cambiar nuestras creencias negativas por creencias que nos impulsen, creencias impulsadoras, porque al final todo está en nuestra mente y bueno, pues como hemos dicho antes, si esas creencias eran redes neuronales, pues vamos a crear nuevas creencias para crear nuevas redes neuronales y funcionar de otra manera. ¿Qué más? Nos comenta también que bueno, que al final se crean máscaras, las personas creamos máscaras. ¿Qué quiere decir? Tenemos comunes o sea, diferentes estilos de reaccionar y además es común en el ser humano. Este tipo de herida creará este tipo de máscara y todos reaccionamos de la misma manera teniendo las mismas heridas. Bueno, cada uno está claro que le pondrá sus hilos, ¿no? Su propia manera de ser a las circunstancias, pero bueno. Mira, de lesiones emocionales tenemos como máscara el servicial. Estas personas que son, yo lo hago, yo ayudo a todo el mundo, pues bueno, eso también es una herida, porque tú tienes no podemos estar ayudando siempre a todo el mundo, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, y eso también es una herida que tú tienes, como una dependencia que tienes hacia ciertas personas, hacia las personas. Luego tenemos el súper seguro, estas personas
bueno, pues eso, todo el mundo tenemos. Yo creo que todo el mundo conocemos relacionamos esto con nosotros, ¿vale? También. El súper seguro, la víctima. También hay muchas personas que van... todo es como si se les estuviera atacando emocionalmente, se lo toman muy a lo personal, se sienten atacados, siempre, y bueno, también es otra parte de reaccionar de sus heridas del pasado, de abandono, de rechazo. El que todo lo hace solo, también es otro tipo de máscara, y el sacrificado, también. Las personas que se sacrifican mucho para ellos mismos, pues también es porque intentan también pues validar, demostrar a las personas yo valgo, yo soy, y al final pues esto te afecta a ti personalmente porque al final no estás siendo tú realmente como tú eres, sino está actuando ese niño herido para gustar, demostrar, etc. Luego dice que bueno, pues tenemos dos maneras también de reaccionar, de una manera pasiva, que estas son las personas que no saben poner límites en su vida y es porque se tragan su tristeza y su ira, su rabia, se tragan y, bueno, pues eso, sí a todo, no saben decir que no. Y luego tenemos las agresivas, los que reaccionan de manera agresiva, que sus límites ya son groseros y son de los que defienden que una defensa, es un ataque, el mejor ataque, ¿vale? La mejor defensa es un buen ataque, perdón, no me salía la frase, eso es. Y nada, dice que bueno, pues para solucionar esto lo que tenemos que tener claro las personas es ser lo más asertivos posibles. Esto quiere decir poner nuestros límites pero con suavidad. Bien, luego nos habla de, bueno, pues la diferencia de por qué es lo que nos va dañando cuando somos pequeños, qué traumas son los que arrastramos. Y puede ser que arrastremos por parte de nuestros padres, y clasifica a los padres según su manera de comportarse. Pues tenemos el padre crítico, que es este tipo de padre que es agresivo, descalificante, que utiliza insultos con sus hijos, que al final crea pues una energía de rechazo. Pues este tipo de padres generará hijos inseguros, que enfadados con el mundo, con gran tristeza, con muchos miedos, con una baja autoestima al final. Luego tenemos los padres consentidores, que esto es simplemente no ponen ningún límite a sus hijos por miedo a que los rechacen. Y esto también es malísimo y gravísimo, porque al final lo que está generando son hijos con una falsa noción de la realidad. Y hijos desadaptados a la vida y que al final, pues, la mayoría dependen siempre no saben hacer muchísimas cosas. Y esto se ha visto mucho yo lo he visto mucho, con las madres de antes hacia los hijos, hacia el hijo varón. Muchos hombres de la generación de mi padre y más mayores no hacían nada en casa. De hecho, lo hacía todo su madre, aunque tuviera que acostarse a las 12 de la noche y no descansara la mujer. Y esto crea personas que luego, hombres que no saben valerse por sí mismos en las casas. Y es que lo he visto muchísimo. Pues esto también genera un hijo desadaptado. Luego tenemos los padres ausentes, los padres pues que no están. Y genera pues hijos tristes. Y ya tenemos como última clasificación el padre nutridor o padres nutridores, que estos son los que al final ofrecen amor verdadero, o sea, una protección en luz y un amor no bajo sus dolores, sino son padres que también se han trabajado a sí mismos al final, ¿vale? Han detectado sus heridas, las han trabajado y puedes crear otro tipo de niños al final, porque al final pues, tus hijos son tus creaciones. Bueno, esa es una parte de las que arrastramos heridas. Por otra parte tenemos del igual a igual, de cuando nos juntamos con los amiguitos y tal, pues el típico bullying, que yo aquí puedo decir pues también lo he sufrido. Y bueno, pues bullying hay de muchas maneras, puede haber verbal, como insultos, todos sabemos, físicos, cuando ya interviene la violencia, psicológicos
o sociales, que serían los de rechazo. ¿Qué pasa? Que esto al final, estos traumas que arrastramos, pues en muchas crea personas violentas, otras no, pero muchas son violentas. Y normalmente una persona violenta es porque, pues eso, ha tenido una infancia difícil y tiene heridas de abandono, traumas sentimientos de culpa, de rechazo, y eso lo transforma se transforma en un ser violento. También puede ser que haya tenido una ausencia de figuras formativas, que no le hayan dicho, pues esto está bien y esto está mal, y al final pues son personas que crecen libres y crecen con toda esa rabia incontrolable y la transforman en violencia. También puede ser que hayan tenido un exceso de televisión, de videojuegos, un exceso de internet, y al final la información que llega ya desde pequeños es la incorrecta, pues se utilizan muchos videojuegos de violencia. Al final ellos creen que es como la realidad que tienen que vivir y se transforman en seres así. Y personas que tienen facilidad a caer en drogas también, pues porque las drogas al final pues hacen muchísimo más agresiva a la persona. Y dice que, bueno, pues al final la sanación parte de que tú tienes que sacar el enfado, sacarlo de dentro hacia afuera, y no sacarlo de la manera, pues voy a pegar a alguien, voy a empezar a gritar a alguien, voy a reventar un mueble, no, sino sacarlo de manera, sin hacer daño a nadie. O sea, al final tienes que descargarlo, porque el daño ya lo tienes, y lo tienes que aceptar, pero hay maneras de sacarlo, pues por ejemplo, pegarle puñetazos a una almohada. Yo he hecho no lo pone aquí, pero yo te aconsejo yo me he ido sola a un lugar de la naturaleza y a gritar mi rabia, ¿sabes? Que también he tenido reacciones antes de yo conocer todo esto, reacciones verbalmente agresivas, o he tenido de jovencita también, tenía mis cosas con las otras personas. Yo era una niña no mala, ni mucho menos, pero muy peleona, por ejemplo, en muchas ocasiones agresiva, sí, yo tengo que reconocerlo, y bueno, pues es eso, cada uno tiene sus heridas de una manera o de otra. Y por otra parte, preguntarle a tu niño qué es lo que desea hacer para ser feliz. Bueno, y cuando rescatamos al niño nos damos cuenta de que también rescatamos dones maravillosos que ni nos acordábamos que teníamos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que ser constantes, y para eso tenemos que eliminar el autosabotaje, o sea, decir, si lo voy a hacer, lo hago. Y agradecer a tus padres, y si no puedes agradecer a tus padres porque te cuesta o no quieres hacerlo, pues bueno, por lo menos agradecer a la vida, que no es poco. 2, según la autora, hazlo tuyo. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, no estamos aquí para complacer a nadie. No estás aquí para complacer a nadie. Así es que respétate. Ese es el segundo paso. No hagas tantas cosas, o no hagas cosas que realmente no te pertenecen. 3, toma conciencia de tus creencias limitantes para poder cambiarlas. Y esto lo que hará es potenciar tus capacidades, y además que hará que creas en ti y en esas capacidades que sí que tienes. Y piensa diferente. Cuando pensamos diferente, como hemos dicho, creamos nuevas redes neuronales, creamos un cerebro diferente, tanto en conductas, actitudes como en creencias. La siguiente parte que nos muestra la autora es la parte de validación. Que te des cuenta de cuáles son las reacciones que tienes desproporcionadas. Y esas reacciones es porque tu niño o tu niña está herida, ¿vale? Date cuenta y valídalo. Y debemos activar en nosotros, esto que os he comentado antes de los padres, pues tenemos que activar en nosotros, para nosotros mismos, la parte de padre protector y la parte de padre nutridor, que es nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Y esto
esto tiene que estar en un completo equilibrio. Quiere decir, la parte masculina me tiene que dar disciplina, responsabilidad ante la vida, pero no puedo autocriticarme, al final tener violencia contra mí misma por no conseguirlo. O sea, de alguna manera tiene que salir la parte femenina, la energía femenina que todos tenemos, seamos mujeres o hombres, que es la que va a decir, vale, calma, respira, estoy aquí, tranquila, venga, tú puedes, mañana lo intentamos, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio entre esas dos energías para que seamos felices. Y bueno, la energía femenina pues es la que es justa, es la parte nuestra proactiva. Entonces tenemos que llevar estos dos padres en nosotros mismos con nosotros mismos para poder ir sanando a este niño. Y también nos habla la parte de plenitud, de cómo vivir con plenitud, y bueno, pues aquí nombra tres características que tiene que tener nuestra vida, como es tenemos que tener capacidad de gozo y disfrute, y esto quiere decir que tenemos que tener la capacidad de poder jugar, de saber divertirnos, de, pues no sé, ya os digo, pues jugar con tu perro, con tus hijos, con tus hermanos, contigo mismo, hacer una terapia de la risa, pues cosas así. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo, y tú me darás la razón, un niño que juega, un niño juguetón, indica salud, indica bienestar, indica felicidad. Pues eso es lo que tienes que hacer, darle todas esas cosas que necesita tu niño para ir tú adquiriendo esa salud y ese bienestar. La creatividad también es muy importante. Los niños son muy creativos y tú seguramente serías muy creativo de pequeño de cualquier manera, o te salías a jugar a las tiendecitas fuera, pintabas, tocabas música, no sé, mil cosas hacías de pequeño, ¿no? Cada uno, pues la creatividad al final, cuando la usamos, cuando ya somos adultos, cuando la seguimos usando, nos da una mayor expansión de la conciencia, una mayor plenitud para la vida, y además nos hace que nos comuniquemos mejor, que seamos más expresivos, y normalmente, según la autora, y bueno, estoy de acuerdo, normalmente la creatividad la bloquea un padre demasiado crítico. Entonces, pues bueno, ya conociendo esta parte, pues es importante que no sé, que de alguna manera busques la creatividad dentro de ti y la expreses. Será importante. Y también le da le da importancia a una parte de la vida, y yo también estoy de acuerdo, que es la parte espiritual. O sea, la parte de conocer al ego e intentar, porque no podemos hacerlo desaparecer, pero intentar erradicar ese ego. Es como la parte que todos tenemos dentro de Dios, que es pues nuestra pequeña parte que tenemos de amor, de gentileza, de generosidad, de inocencia, ¿vale? Y nada, el libro sigue un poquito, porque esto es que lo comunica de una manera entre cartas entre ella y sus clientas. Son personas que le cuentan cosas y ella da consejos. Yo, si te lo recomiendo o no, te lo recomiendo muchísimo. Has visto que tiene muchísima información de valor que te va a servir de ayuda. Te he hecho un resumen súper completo, pero no está de más que si quieres, pues bueno, te lo puedes descargar completamente gratuito, lo tienes en internet de manera de PDF, Ser Mejor Ser, de Margarita Blanco, te lo puedes descargar y luego si quieres pues le compras el libro a la autora si es que te gusta tenerlo físicamente. Así es que espero que te haya servido de ayuda, espero que lo practiques, que lo implantes en tu vida y que veas la importancia que tiene de sanar el niño interno, pues para que no nos dirija ese niño herido, el pobrecito, toda nuestra vida. Gracias.